Buenas tardes ya. Muchas gracias a la organización del Congreso por habernos permitido que demos desde el control externo nuestra visión de en qué medida puede ayudar el nuevo decreto a esa colaboración que a nuestro juicio tiene que haber entre el control interno y el control externo. Me han pedido que sea escrupuloso con el cumplimiento del horario, vamos a intentarlo. Y en primer lugar me solicitaron que la presentación fuera muy breve. Voy a hacerla muy breve, pero no me resisto a señalar que Begoña Villaverde, que está a mi derecha, es doctora en Derecho por la Universidad de Santiago de Compostela y es consejera del Consejo de Contas desde el año 2015, de manera que está en este mundo del control externo hace relativamente poco. Consideré conveniente que estuviera aquí porque el Consejo de Contas es una de las pocas, o yo creo que es el único órgano de control externo que tiene además la misión de la prevención de la corrupción. En otros lugares se ha preferido crear oficinas, este es un caso distinto y me parece interesante que estuviera aquí. Y luego Ramón Álvarez de Miranda, porque bueno, él ya sí lleva mucho tiempo en el mundo del control externo y sobre todo dedicado a las cuestiones del mundo local. Y quiero destacar de Ramón, que es el artífice de la plataforma de rendición de cuentas, que yo creo que ha sido algo muy útil para los órganos de control externo y también para las entidades locales. A ver, ¿cómo funciona esto? No. Esto... No sé cómo funciona. A ver, que no me aclaro con esto. Aquí, vale. Bueno, ya funciona. Bueno, pues una vez dicho esto, y habiendo presentado a los ponentes, yo quiero destacar una obviedad que supongo que no se escapa a nadie de los que estáis aquí, y es que los objetivos del control interno y del control externo son coincidentes en último término. Es decir, que ambos tenemos como misión pues, garantizar que los estados financieros, los estados contables, las cuentas que se presentan para que los ciudadanos conozcan la situación de las entidades reflejen la imagen fiel. Y en eso no sería algo distinto de lo que hace el auditor privado o lo que debe reflejar el auditor privado de las cuentas de las empresas, ¿no? Que esa gestión se lleva a cabo con respeto a las normas legales y que los recursos públicos se utilicen con economía, eficacia y eficiencia. En muchas ocasiones le prestamos más atención a los primeros puntos y menos al tercero, pero las tres son misiones tanto del control interno como del control externo. De manera que, siendo estos objetivos los mismos, a nosotros, al control externo, nos interesa que el control interno sea bueno por dos razones. Porque, bueno, por la razón fundamental, de que nos permitiría liberar recursos para dedicarnos a estudios sectoriales y auditorías operativas. Es decir, si el control interno tuviera un funcionamiento adecuado y nos evitaría trabajos de auditorías financieras, donde los aligeraría, o incluso de cumplimiento de la legalidad, lo que nosotros llamamos las auditorías de regularidad. Y nos permitiría hacer estudios comparativos de carácter sectorial para lo que es el conjunto del sector local en los distintos ámbitos. De manera que, bueno, tenemos un gran interés en que ese control interno funcione adecuadamente. Y yo voy aquí a enumerar algunas cuestiones a debate que las veremos o no, depende de cómo se hayan preparado las ponencias, los ponentes, pero en cualquier caso podríamos después, en un turno de palabras, abordarlas. Una de las cuestiones que tenemos que plantearnos es cómo evaluar ese control interno. En algunos órganos de control externo tenemos dentro de nuestro programa de actuación programas de fiscalización que incluyen la evaluación del control interno. Nos permite después abordar las fiscalizaciones específicas mejor, ¿no? Entonces, bueno, esa es una primera cuestión.
cómo establecer las relaciones entre el control interno y el control externo en cuanto a la evaluación de la calidad de ese control interno. Como digo aquí, como fiscalización sustantiva, con objeto de emitir recomendaciones para su mejora y también como medio de determinar las áreas de riesgo en fiscalizaciones específicas. Otra cuestión a abordar es cómo facilitar la transferencia de conocimientos de los órganos de control externo al control interno local. Esto es una cuestión que ahora es muy importante porque el control interno va a abordar cuestiones que hasta ahora no desarrollaba, ¿no? O que se desarrollaban en muy pocos lugares, ¿no? Entonces, los manuales de fiscalización que tenemos en nuestros portales publicados en los órganos de control externo pueden ser una guía para el funcionamiento del control interno. Una cuestión también que hay que abordar es las relaciones entre los órganos de control interno y las instituciones de control externo. El tema de la remisión de información, no voy a entrar en él porque se ha abordado en la primera sesión de esta mañana, y ahí evidentemente lo que hay que hacer es intentar facilitar y no multiplicar la remisión de información porque bueno, le complicamos la vida a los interventores en muchas ocasiones de manera innecesaria o repetitiva, ¿no? Es muy importante la colaboración también en las fiscalizaciones externas. En muchas ocasiones, eso nosotros lo hacemos ya de una manera que yo creo que funciona bastante bien con la intervención de la Generalitat para el ámbito de la fiscalización de las cuentas de la Generalitat Valenciana. Y es que aprovechamos mucho del trabajo que hace el control interno. Es decir, nosotros con la intervención general de la Generalitat bueno, pues aprovechamos en muchas ocasiones las pruebas de auditoría que ellos mismos han realizado, de manera que en muchas ocasiones tenemos que complementar ese trabajo a la hora de hacer nuestra fiscalización externa. Algo parecido habría que abordar con ese control interno que funciona adecuadamente en las entidades locales. Y bueno, pues con relación a las obligaciones determinadas por el artículo 5 no me extiendo porque también ha sido abordada anteriormente. De manera que aquí hay algunas de las cuestiones que yo creo que deberíamos comentar para ver cómo podemos colaborar mejor el control interno y el control externo para poder cumplir las finalidades que son plenamente coincidentes de unos y otros. Sin más, le doy la palabra a Ramón Álvarez de Miranda para que inicie su intervención. Muchas gracias, Antonio, y muchas gracias también a los organizadores de este encuentro por habernos permitido asistir a él y participar, bueno, pues de estas reflexiones que van a ahondar en el nuevo modelo, en el nuevo rol del control interno a raíz de estas profundas reformas legislativas. Y son profundas reformas legislativas porque, en nuestro caso, y enunciaré algunos de los aspectos que más nos interesa abordar, primero porque van a cambiar de manera muy importante las relaciones entre el Tribunal de Cuentas y los órganos de control externo con las entidades locales y con los órganos de control interno a través de un instrumento que son las novedades de la plataforma de rendición de cuentas que se han enunciado esta mañana y que yo también intentaré abordar de manera muy esquemática por el tiempo del que disponemos. También esta nueva regulación afecta de manera importante a las relaciones entre el Tribunal de Cuentas y la IGAE. Algunas cuestiones planteadas en esta relación Tribunal de Cuentas y IGAE quedan resueltas en la propia normativa y otras están pendientes de resolución y también abordaré cuáles son las que a nuestro juicio requieren por parte del Tribunal de Cuentas y la IGAE de un ajuste fino. Y por otra parte también afecta esta nueva regulación a las relaciones entre el Tribunal de Cuentas y los OCEs, que llevamos un proceso de colaboración y de coordinación, pues que yo creo que ha sido un proceso de éxito de más de 15 años y en el que algunas de las cuestiones que se plantean en relación con la reforma legislativa pues nos van a exigir también a nosotros de ajustes en nuestro trabajo. Para empezar,
quiero indicar que el interés en la presentación parlamentaria de los informes de entidades locales en los últimos años pues ha sido un interés muy evidente y muy extraordinario. Especialmente cuando los informes que se han presentado allí hacían referencia a visiones globales del sector público local. Todo lo que hace referencia a la famosa rendición de las cuentas de las entidades locales, es decir, a la deficiente rendición que se ha ido mejorando, pero que todavía sigue siendo un objetivo a superar, pero no solo a la rendición, sino a la propia gestión pública local en sus aspectos económicos financieros, en las que en las Cortes Generales pues, se presta mucha atención a aquellas cuestiones que llaman la atención de entidades locales que no aplican el régimen presupuestario tal como debería ser, fundamentalmente, entre otras razones, porque nos encontramos con, y aquí se ha puesto de manifiesto en la exposición anterior, pues nos encontramos con un mapa local que verdaderamente impone obligaciones, en muchos casos, de imposible o muy difícil cumplimiento. En estos informes presentados en las Cortes Generales sobre entidades locales, a mí me gustaría llamar la atención, aunque pertenece a un pasado muy remoto, a la moción que se presentó. ¿No? Sí que está. Creo que sí. No, no está. Bueno, pues de todas maneras seguiré con lo que estaba desarrollando y me vais a perdonar por la no congruencia con los slides. La moción que se presentó en el Parlamento, la moción sobre el control interno, la llevanza de contabilidad, gestión de personal y contratación de entidades locales, que se presentó en el año 2006. En aquella época ya se recogían propuestas concretas destinadas al fortalecimiento de la función interventora y del control interno. A lo largo de todos los informes anuales que presentó en estos años el Tribunal de Cuentas, se volvieron también a incluir bueno, pues el análisis de aquellas debilidades en el ámbito del funcionamiento del control interno, reclamando una regulación que no estaba completa, que se había realizado para el ámbito autonómico y para el ámbito estatal, pero que no había llegado al ámbito local, y de alguna manera reclamándole a la propia intervención general y a las Cortes Generales que regulara, y al Gobierno que regulara esta función de control interno, como por otra parte se ha desarrollado en la actualidad. La normativa reguladora que se ha aprobado en estos años pretende precisamente dar una solución a lo que era una demanda tanto del Tribunal de Cuentas como de los OCEs, como por otra parte también de las propias entidades locales que reclamaban para sí unos instrumentos que fueran los adecuados para la gestión pública que tienen encomendada. También me gustaría recordar el informe que hizo el Tribunal de Cuentas sobre retribuciones y gestión del sistema de provisión y promoción de los puestos de intervención de las entidades locales del año 2014, en el que también se recogieron bueno, pues, opiniones muy sólidas sobre cómo reforzar la independencia y el ejercicio de la función de las intervenciones a través precisamente de un cuidado mayor de estos sistemas de provisión y promoción establecidos en la norma. Y entrando en las tres cuestiones que enuncié en cómo afecta esta nueva regulación al control externo, pues nosotros los órganos de control externo, llevábamos estos últimos años, el año 18 y el año 19, hemos hecho informes horizontales, fundamentalmente destinados a verificar aquellos acuerdos y resoluciones contrarios a reparos, anomalías en materia de ingresos y acuerdos adoptados con omisión de fiscalización previa. Los hemos desarrollado en diferentes comunidades autónomas y está pendiente también la realización pues, de un informe global en el que queden incorporados todos
resultados de nuestra fiscalización en los ámbitos regionales. Y en este mismo año también estamos desarrollando una fiscalización en la que se están evaluando los expedientes de reconocimientos extrajudiciales de créditos aprobados por las entidades locales y, bueno, pues es una fiscalización que se está desarrollando a través fundamentalmente de los datos incluidos en la plataforma de entidades locales y en la actualidad, bueno, por supuesto con trabajo y peticiones complementarias, y en la actualidad está en fase de ejecución. En los tres aspectos que la nueva regulación del control de los órganos de control interno afectan a nuestro mundo, en primer lugar, las novedades de la plataforma de rendición de cuentas, que han sido explicadas en parte esta mañana, que podrían, por supuesto, desarrollarse más, pero que fundamentalmente a lo que hacen referencia es la existencia de un nuevo módulo de control interno, un nuevo módulo en el que está previsto pues, que se aplique a la remisión de información del ejercicio 2019 y yo creo que verdaderamente este nuevo módulo, cuando sea público, porque en estos momentos está en fase de elaboración, pues va a responder al concepto de regulación del control interno como integral, es decir, que va no solo a prestar atención a los aspectos concretos, sino que va a evaluar, pretende evaluar de una manera integral el ejercicio de la función de control interno. El segundo punto que dentro de estas novedades de la plataforma de rendición de cuentas que nos afecta estarían los informes de auditoría de las entidades adscritas o dependientes de la principal, que en la actualidad pues, se van a incorporar también en la propia plataforma y por último la comunicación a la sección de enjuiciamiento de aquellos hechos que son o que pudieran ser constitutivos de responsabilidad contable. Y en esto, yo haciendo referencia a la intervención que hubo anterior, que por supuesto tiene todo mi respeto, hay que indicar que la responsabilidad contable no es algo que nos hayamos inventado un órgano de control externo, es un concepto en nuestro ordenamiento jurídico tiene bueno, pues unos antecedentes muy lejanos y en el que imponen obligaciones al tribunal y a los órganos de control externo y a todos los gestores públicos para, en los supuestos en los que se dan estos hechos constitutivos de responsabilidad contable, pues se arbitren los procedimientos para su depuración. ¿En qué nos afecta también la nueva regulación del control interno? Bueno, pues fundamentalmente he dicho antes en las relaciones entre el Tribunal de Cuentas y la IGAE. En tres aspectos. En primer lugar, la base de datos de resolución de discrepancias, en la que, y en este es uno de los casos en el que la nueva normativa ha resuelto y no ha creado un problema, en la medida en que al Tribunal de Cuentas se le da vía para poder participar en esta base de datos de resoluciones de discrepancias y no tener que multiplicar con peticiones de información algo que de alguna manera podemos directamente acceder a él porque así la ley lo establece. En relación con, por otra parte, la base de cuentas anuales e informes de auditoría de las entidades dependientes o adscritas que la IGAE constituye en su módulo, en su nuevo módulo. Bien, pues desde nuestro punto de vista, existiendo esta información en la plataforma de rendición de cuentas, nos parece innecesario multiplicar y hacer una duplicidad de plataformas o de bases de datos y entendemos que lo lógico sería que por parte de la IGAE se entendiera cumplido el precepto de remisión de esa información con su presencia dentro de la plataforma de rendición de cuentas, la que por otra parte la IGAE perfectamente podría estar habilitada para que tuviera toda la información que está requerida. Y por último también el informe, en relación con la IGAE, el informe resumen anual de la intervención local sobre los resultados de control interno, informe que para nosotros es de capital importancia. Nos parece que precisamente esa evaluación integral del control interno, que es lo que pretendemos llegar a conseguir, se puede encontrar en estos informes
de los cuales pues, el destinatario es la Intervención General del Estado, y entendemos que una adecuada cooperación entre la intervención y el tribunal permitirá al Tribunal de Cuentas ser partícipe de esta base de datos, de tal manera que no tengamos, por otra parte, que duplicar las peticiones de información y solicitar estos informes a todos los interventores locales, porque sería volver a plantear peticiones duplicadas en el ámbito de la información. Y por último, este nuevo rol del control interno, pues lógicamente afecta a las relaciones entre el Tribunal de Cuentas y los OCEX en la medida en el que necesariamente tenemos que acomodar nuestros planes y nuestros programas anuales de fiscalización. En breve fecha vamos a hacer el programa del año que viene. Es una buena práctica que el Tribunal de Cuentas y los OCEX, antes de hacer los programas, pues nos pongamos de acuerdo, y lo hacemos así, para ver qué fiscalizaciones coordinadas o de cooperación podemos hacer, y también informarnos de qué fiscalizaciones individuales cada uno va a llevar a efecto, porque en definitiva pues siempre se dan pistas de cuestiones que pueden ser importantes de llevar a tu propia institución. Por supuesto, también en las relaciones entre el Tribunal de Cuentas y los OCEX es capital el estímulo de la rendición de cuentas. El estímulo de la rendición de cuentas, que aun sabiendo que nuestro sistema de mapa municipal y mapa de entidades locales tiene muchas carencias, lo que es indudable es que con la ayuda y con el auxilio de las diputaciones, que tienen la gran responsabilidad y el gran reto de ayudar a las entidades locales menores de las entidades pequeñas de 300 y de 400 de municipios de 300 y 400 habitantes, bueno, pues que no nos encontremos con porcentajes de rendición de cuentas que están volviendo a tener niveles de incumplimiento que habíamos superado hace años. También en las relaciones entre el Tribunal de Cuentas y los OCEX estamos haciendo un esfuerzo, y lo vamos a continuar, en el intercambio de avances tecnológicos, porque todo esto, en la medida que hace referencia a la utilización de plataformas, de conexiones entre diferentes instituciones, pues requiere que el Tribunal de Cuentas y los OCEX pues, tengamos los medios tecnológicos adecuados para poder afrontar estos retos, y también la realización de actividades formativas y, por supuesto, participaciones en actividades internacionales. Este es nuestro reto. Es un reto que, en el caso del Departamento de Entidades Locales, se encuentra directamente vinculado por una importantísima modificación legislativa que os afecta a todos vosotros, y bueno, pues para nosotros es un reto importante de afrontar, y os agradecemos que nos hayáis invitado a este foro para compartir con vosotros nuestras inquietudes. Muchas gracias. Bien, vamos a pasar ahora, mientras... Vamos a pasar la ponencia de Begoña Villaverde. Le cedo ya la palabra. Bueno, buenos días o buenas tardes, ya no sé la hora que aconseja. En todo caso, bueno, quisiera empezar, como no puede ser de otra manera, agradeciendo la invitación a participar en esta jornada, especialmente a los organizadores, la Diputación de Badajoz, que ha hecho un esfuerzo enorme, estoy segura, en organizar un evento de este tipo, y en especial también a Antonio Mira Perceval por contar conmigo en esta mesa. No he podido acompañarles en todas las sesiones, pero estoy segura de que habrá habido interesantísimas reflexiones y sacarán interesantes conclusiones de estos días. Intentaré hacer una visión puramente vinculada al órgano de control externo. Probablemente
todo lo que vaya a comentar ya se ha dicho desde la perspectiva interna y quizás no sorprenda con muchas de las cuestiones que pueda plantearles, pero en todo caso, bueno, vamos a intentar hacerlo lo más dinámico posible. Hablaré de la prevención de la corrupción, como no puede ser de otra manera, de esa nueva función que tenemos en el Consejo de Cuentas de Galicia, eso sí. Yo cuando me acerqué por primera vez al reglamento de control interno, pues digamos que se unen dos emociones, por decirlo de alguna manera, ¿no? Soy muy consciente de que era un cambio necesario, era imprescindible, una norma de este tipo que viniese a llenar el enorme vacío normativo que teníamos en esta materia, y al mismo tiempo se me plantea la posibilidad, la oportunidad. Yo creo que es bastante complicado que se lleve a la práctica todo lo que quiere este reglamento, ¿no? Lo que pide a los órganos de intervención. Yo soy muy consciente del tamaño de las entidades locales, de la mayoría de ellas, y que el reto es prácticamente una odisea, ¿no? Entonces, la realidad a veces, bueno, va un poquito en contra de los buenos deseos. Desde el punto de vista de un órgano de control externo, yo me planteo cuáles son los objetivos del reglamento que nos interesan a nosotros, ¿no? Y en ese sentido, pues bueno, tenemos tres bloques de elementos que a mí me parece que a los órganos, a los OCEX, nos interesan especialmente, ¿no? De un lado, el hecho de que se homogeneicen las normas ya es bueno en sí mismo, y que tengamos procedimientos homogéneos que podamos encontrar reproducidos en las distintas entidades locales a la hora de hacer un examen, pues claro, es fundamental, nos facilita el trabajo enormemente, ¿no? Ya hemos hablado de ello. Incluso en el plano del control financiero, el que esté planificado, que encontremos unos documentos que tienen que reproducirse, ver si se han cumplido o no, pues también es una mejora importante para hacer nuestro trabajo de una forma más eficaz y evitar reiteraciones. El refuerzo, también otro de los grandes retos, ¿no?, de este reglamento, el refuerzo de las intervenciones, que se doten de mayor independencia a los interventores, a los órganos de intervención en general, ¿no?, una mayor profesionalización. Bueno, esa aparente mayor dotación de medios personales y materiales es fundamental, claro, y nosotros que tengamos, como ya se ha dicho en varias ocasiones, unos órganos internos de control potentes, hace que el papel del OCEX sea mucho más sencillo. Ya confiamos tremendamente en lo que se ha hecho previamente y lo utilizamos para avanzar y hacer otro tipo de auditorías, pues probablemente operativas, ¿no? Yo creo que esta es la pata más débil de todo el reglamento, conseguir este objetivo, ¿no? Y el tercero, que nos interesa también especialmente, pues eso, el tema de la información, claro. Y la información al exterior, la que nos llega a nosotros como OCEX, es muy importante, que nos llega a través de la IGAE también es muy importante, pero yo creo que también es fundamental la información que se va a rebotar en el plano interno, ¿no? En la relación con los gestores, con los políticos, que llega al pleno determinada información, me parece fundamental. Y ahí probablemente sí esté el refuerzo, un refuerzo muy importante del órgano de intervención en la práctica. El reglamento no se puede ver en solitario, hay que verlo en el contexto que vamos a aplicarlo, ¿no? Y a mí, bueno, factores externos, podemos elegir millones que van a afectar al funcionamiento del reglamento en la práctica. A mí personalmente me parece que van a tener un papel muy relevante tres elementos. Uno lo hemos escuchado también en numerosísimas ocasiones y es el papel de la administración electrónica. Claro, sería genial lo que hemos escuchado, ¿no?, en la sesión anterior, contar con todos esos medios fantásticos, maravillosos de digitalización en la administración local. La realidad es que poquito a poco se están instalando procedimientos para cumplir con esos trámites que tienen que ser electrónicos, pero no se hace un proceso de digitalización como tal, no hay un proceso, reflexión sobre cómo tiene que ser el proceso interno de la propia entidad, un desarrollo específico. Yo creo que eso no se está dando, por lo menos en los ayuntamientos gallegos todavía, en la mayoría de ellos no se ha podido dar. Claro, el momento en el que tengamos esos procedimientos de gestión homogéneos, que tengamos unos trámites casi automáticos o automatizados, claro que va a cambiar radicalmente la forma de trabajar del interventor, claro que sí, pero tendrá estas herramientas de Big Data maravillosas, confiará en el documento que tiene delante porque cumple el estándar nacional de seguridad e interoperabilidad. Todo eso se va a dar, pero no creo que sea de mañana en la mayoría de los ayuntamientos, ni pasado mañana. La administración es lenta en su funcionamiento y creo que nos vamos a encontrar con un proceso que es imparable, pero que no es inmediato. Eso también tenemos que ser conscientes todos los implicados. ¿Que va a mejorar mucho la tarea de la intervención cuando se encuentre con esa administración digitalizada? Por supuesto. Claro, solo vigilará que el procedimiento cumple con el estándar
del esquema nacional correspondiente, que se cumple esos mínimos de legalidad y verá el flujo. Sí, efectivamente, pero tardará en llegar todo eso y podrá hacer otras cosas, pero de momento va a ser complicado, ¿no? El mundo cambia también en materia de control interno, ¿no? No hace falta que me detenga a hablarles de lo que ya se ha expuesto, ¿no? El modelo COSO, el modelo de las líneas de las tres defensas, las tendencias en SMART. Bueno, evidentemente, todo eso poquito a poco se va a ir incorporando también a la realidad de las entidades locales, evidentemente. ¿Qué cambios deben producirse que igual no están en el reglamento todos, pero que me parecen fundamentales desde el punto de vista de un OCEX? Pues algo básico, y es que el ayuntamiento debe aprobar, la entidad local, su presupuesto en plazo. Y eso, la experiencia de las entidades locales gallegas es que no lo consiguen la mayoría. No llegamos al 60% de entidades que son capaces de aprobar en plazo su presupuesto. Si el instrumento fundamental de planificación de la política de la entidad no se consigue aprobar, ¿qué podemos esperar, ¿no? Pierde parte de su naturaleza. Y al mismo tiempo es que los presupuestos por objetivos o por programas es ciencia ficción. O sea, yo no conozco casos donde nos encontremos realmente desarrollados el presupuesto por programas. ¿Cómo vamos a evaluar si un presupuesto, una determinada política, ha cumplido sus objetivos y no sabemos para qué se ha hecho, ¿no? Si no está descrito? ¿Qué auditorías operativas o qué análisis va a hacer el interventor incluso si no tiene descritos esos objetivos? Y esa es la realidad, y es tozuda, y no podemos evitar pensar que eso probablemente sean pasos previos que tenemos que dar antes, ¿no? Para poder conseguir pues, todo ese análisis de riesgos que viene después y el control financiero. Primero pongamos las bases. La fiscalización tiene que cambiar, claro que sí, tiene que cambiar y dejar esa perspectiva del expediente. Claro, la administración electrónica nos va a ayudar muchísimo a abandonar el expediente y pensar en ese examen de actuaciones mucho más global, pero son pasos que tenemos que ir dando poquito a poco. La asunción de responsabilidades, claro. Hace unos días, no muchos, estaba en una mesa parecida a esta y un interventor de una entidad local gallega, no pequeña, comentaba que había introducido en los acuerdos, en sus informes de reparo, después de nuestra sugerencia, un informe sobre acuerdos contrarios a reparos, una mención a que las responsabilidades que derivaban del levantamiento del reparo, ¿no? Y me comentaba que claro, muchos gestores se acercaban a nosotros y decían, pero esto siempre ha sido así, realmente pasa todo esto si yo levanto o tomo un acuerdo contrario al reparo que has formulado. No eran conscientes y no era una entidad pequeña precisamente, ¿no? La planificación y el análisis de riesgos, claro, el interventor local conoce perfectamente el riesgo de cumplimiento normativo. Veremos en el ámbito de los riesgos operacionales a dónde podemos llegar, ¿verdad? Es otro elemento que hay que abordar de cara al futuro. Y entramos entonces ya en lo peculiar del Consejo de Contas de Galicia, esa nueva función que nos ha dado la reforma normativa de 2015, que nos da funciones, una competencia en materia de prevención de la corrupción. El esquema normativo, lo tienen ahí reflejado, es muy básico, ¿no? Ha entendido que lo que tenemos que hacer es un diagnóstico de la situación de una entidad local, bueno, en nuestro caso una entidad local, de cualquier entidad pública, evidentemente, ese análisis de riesgos inicial para conseguir la implantación de un plan de prevención y todo eso sometido a un proceso de seguimiento y evaluación con propuestas de mejoras constantes. Bien, ese era un marco un poquito abstracto que teníamos diseñado en la norma, ¿no? Además nos decía que teníamos que asesorar normativamente al Parlamento en materia de prevención de la corrupción, teníamos que hacer asesoramiento también en las entidades que tienen que aplicar la prevención de sus planes de prevención de la corrupción, que tenemos que concienciar a la sociedad, pues a los ciudadanos, a las empresas, ¿no? De las nuevas políticas éticas y demás. Y todo esto ha supuesto para el Consejo de Contas una reflexión muy importante sobre lo que teníamos que hacer, porque esta nueva tarea que no se había hecho nunca en un OCEX exigía un cambio de paradigma bastante importante, un cambio de forma de hacer las cosas. Y todo esto nos dimos cuenta, no hay que ser muy listos para llegar a esta conclusión, ¿no? De que contábamos con antecedentes muy importantes, ¿no? Buceando, bueno, pues no hemos descubierto el Mediterráneo porque ya lleva bastantes siglos, ¿no? Miles de años. ¿Qué tenemos? Unos antecedentes muy claros. Nos fuimos a asumir una cultura de la integridad
como mensaje prioritario. La Declaración de la ONU sobre la Integridad Pública de Naciones Unidas nos parece fundamental. Creemos en ese modelo integral basado en un sistema que tiene que ser integral en creación de esa cultura de la integridad basada en la rendición de cuentas. Aprendimos del modelo COSO, esa idea de un control interno no limitado a la intervención, sino mucho más amplio, aplicable a todos los miembros de la entidad, a todos los gestores públicos, incluidos los políticos, que deben ser quienes lideren el proceso de transmitir esa cultura de la integridad, ¿no? Y como somos un OTEX, no nos podemos olvidar de que nuestras propias normas de auditoría, que hemos asumido todos los órganos de control externo de España, el Tribunal de Cuentas, las ISAI, ya prevén que apliquemos el modelo COSO. Ya estaba ahí, desde 2001 se incorporaron por primera vez y en el 2007 el modelo COSO 2 se volvió a incorporar y que nos estaban dando unos mensajes clarísimos de cómo tenemos que actuar. Nos dicen las ISAI constantemente que es fundamental conocer el control interno, ¿no? Tenemos que tener un buen conocimiento del control interno de la entidad que vamos a fiscalizar. Nos dice que el control interno es un proceso integral, que no está limitado al órgano de intervención. Nos dice un montón de elementos que tenemos que valorar a la hora de hacer ese análisis del control interno y que tenemos que tener en cuenta además que tenemos que verificar la ejecución ética, eficaz y eficiente de operaciones, además del cumplimiento de las leyes y de cualquier otra norma aplicable, evidentemente, para evitar un mal uso o una pérdida de los recursos públicos, ¿no? Nos está diciendo que tengamos en cuenta los riesgos de fraude y de corrupción también, que no lo olvidemos, ¿no? En nuestro funcionamiento. ¿Qué decidió hacer el Consejo de Contas? Agitó en la coctelera toda esta información previa que teníamos, lo que nos mandaba hacer la norma, y en lo que hemos entendido que nuestro proceso tiene que ser de puro acompañamiento de las entidades, ¿no? El desarrollo de esta cultura de integridad tiene que nacer de la propia entidad, no puede ser impuesto, ¿no? Por eso el objetivo final es crear esa cultura general y para eso, claro, tenemos que hacer una identificación, un análisis, una evaluación de riesgos, pero en cada entidad individualizada, no vale un estándar para todas, ¿no? Debe complementarse con la aplicación de esas medidas de supervisión y control que debe hacer cada entidad, tiene que autocontrolarse, habrá controles externos, pero tiene que autoevaluarse la propia entidad y que se tiene que plasmar nuestro objetivo último, es que las entidades lleguen a tener un plan de prevención de la corrupción, cada una de las entidades su propio plan de prevención de la corrupción adaptado a sus propias circunstancias. Y además eso sometido a un proceso constante de revisión y mejora. No se trata de hacer un plan y ya está, sino que continuamente hay que ir adaptándolo a la realidad cambiante, ¿no? Este es nuestro objetivo final. Ahora mismo hemos diseñado 4 documentos que les invito a consultar en la página web del Consejo de Contas. El portal web tiene a disposición de todo el mundo esos documentos. Tenemos uno global, la estrategia en materia de prevención de la corrupción, de donde hemos desarrollado pues, estas líneas que les acabo de exponer, ¿no? Y contamos también con unas directrices técnicas, pues voy a leer el nombre exacto, para la evaluación del control interno de las entidades públicas, un catálogo de riesgos por áreas de actividad, una metodología para la administración de riesgos. En este momento lo que está publicado está pensado para el sector público autonómico y estamos haciendo una adaptación para las entidades locales porque somos muy conscientes de las peculiaridades que tiene una entidad local y en mi área estamos trabajando en ese sentido. Al final lo que queremos es eso, ¿no? Contar con una expresión por escrito, ¿no? de una estrategia que incluya esas medidas generales, que incluya unas medidas organizativas y de funcionamiento, ¿no? que vayan a crear esa política de integridad institucional, que se identifiquen, que se analicen los riesgos y que se expongan también qué medidas se adoptan en cada momento, ¿no? para supervisar y controlar que los riesgos no se produzcan. No, a veces algún riesgo tenemos que ser conscientes de que no se puede eliminar, lo que hay que hacer es mitigar su impacto, es imposible que los eliminemos todos. Las medidas muchas veces no pueden ser de eliminación completa, ¿no? Estamos siguiendo el modelo COSO en lo que podría ser el diseño, ¿no? para empezar a trabajar en esta fase inicial. Estamos evaluando los entornos de control de las distintas entidades. Claro, nuestra visión probablemente es un poquito más amplia que lo que se pretende con un plan de control financiero. No estamos limitados a examinar pues eso, los riesgos de cumplimiento normativo, nos centramos mucho en los riesgos operacionales, en los riesgos estratégicos, nos interesa mucho verificar que existe esa política de integridad y medidas de prevención de la corrupción, nos interesa mucho
que exista verificar la presencia de un código ético, de unas normas de ese tipo, ¿no? Una cultura ética dentro de la entidad, que haya normas que eviten el conflicto de intereses, normas de este tipo que son fundamentales dentro de esa cultura de la integridad, ¿no? Nuestra estrategia al final es de pura colaboración y eso es lo que queremos transmitir a todas las entidades, en nuestro caso locales, gallegas, ¿no? Que probablemente podamos aprovecharnos del trabajo unos de otros y poner en la mesa nuestra colaboración, porque claro, si pensamos en el plan de control financiero que tienen que hacer las entidades locales, pues algunas líneas se parecen mucho a lo que tenemos que hacer dentro del plan de prevención de la corrupción. Está claro que tenemos que medir riesgos. Nosotros hemos desarrollado un modelo, acabamos de ver hace un ratito otro modelo de ese tipo, basado en una matriz, el plan de riesgos basado en una idea de matriz. Nosotros tenemos publicado en esos documentos una estrategia de ese tipo, una identificación de riesgos por distintas áreas de funcionamiento de las entidades. En ese sentido, creemos que el catálogo de riesgos que hemos diseñado y esa metodología para la administración de riesgos que insisto, está publicada en nuestra página web, puede ser útil para cualquier órgano de intervención que tenga que diseñar un plan de control financiero, porque puede en algún punto servir de ayuda en su estrategia. En ese sentido, ponemos a disposición esos catálogos, vamos a elaborar guías, vamos a elaborar modelos y en ese orden de cosas pues probablemente podamos ser un instrumento útil a los órganos de control interno para elaborar esos planes de prevención, bueno, primero de control financiero y mucho más amplio el plan de prevención de la corrupción, que bueno, es un poquito más ambicioso, involucra a todas las entidades, somos muy conscientes del papel que deben de tener los gestores públicos en la implantación de los planes de prevención de la corrupción, pero también el órgano de intervención está implicado en esa tarea como un órgano más muy importante, evidentemente, dentro de la estructura. Y nada más, no me voy a extender mucho más, quedo a su disposición para cualquier pregunta que quieran hacerme. Bueno, pues nos queda tiempo para que se puedan realizar algunas preguntas. Creo que hay unas tarjetas a disposición para el que quiera utilizarlas. En cualquier caso, mientras llega una pregunta, yo quiero recalcar una idea que he trasladado antes, y es que el control interno y el control externo deben ser aliados. Es verdad que el control externo tiene la obligación de evaluar el control interno por razones sustantivas y también porque le puede ayudar a realizar las fiscalizaciones específicas que deba. Pero también es verdad que para un interventor diligente nuestra actividad tiene que resultarle evidente que somos su aliado. Es decir, supongo que todos podemos funcionar mejor o peor y que es posible que haya interventores que no cumplan su misión, pero como la mayor parte sí que la quieren cumplir, la mayor parte deben considerar que nosotros somos aliados de su trabajo y no rivales, en la medida en que cuando nosotros salgamos de una institución que hayamos fiscalizado, la sensación que quede para quien está allí, el interventor, es que tras nuestro paso su posición ha quedado reforzada. Yo creo que nuestro trabajo ha resultado muy útil, ¿no? Bueno, si alguien tiene alguna pregunta que trasladar. Si no, yo mientras tanto le quiero hacer una pregunta a Begoña, y es ¿cómo aborda internamente el Consejo de Contas la prevención de la corrupción? Bien, es un reto para nosotros la puesta en funcionamiento de esta nueva función, evidentemente, la nueva competencia. Lo que ha exigido en un primer momento es una formación de nuestro personal en un área que era una novedad. Al mismo tiempo, hemos pensado que era imprescindible que digamos, desarrollasen estrategias dentro del propio Consejo de Contas. Lo que estamos haciendo antes de abordar el trabajo en las distintas entidades del sector público autonómico ha sido preparar nuestro propio plan de prevención de la corrupción. Lo primero que hemos hecho
de modo paralelo, además, pues hemos aprobado un código ético de funcionamiento del Consejo de Contas que es aplicable a todo el personal. Somos muy conscientes de que no puede limitarse a la dirección, que es para todo el personal también. Hemos puesto en marcha un canal de denuncias, tenemos un buzón anónimo para que el personal pueda, todos puedan presentar las denuncias sobre el funcionamiento no sé qué término utilizar, al margen de la ética, ¿no? que entienda que se están produciendo por cualquiera de los integrantes del Consejo de Contas. Y sobre todo, estamos en una fase de diagnóstico, todo el personal está implicado en la detección de los riesgos en cada una de las áreas. Es un proceso que está a punto de terminar, que es muy importante para nosotros. Y la formación, que es fundamental. Estamos trabajando en formación y esperamos que podamos tener buenos resultados en esa línea. De cara al exterior, pues también hemos firmado protocolos, ¿no? con distintas entidades, con la Fiscalía, con las diputaciones, con la propia FEGAN, con ese ánimo de extender esta cultura de la integridad lo más lejos posible y contar con su experiencia para nuestra formación interna también. Han llegado las primeras preguntas. Una pregunta a Ramón Álvarez de Miranda, que es: ¿en qué consiste la evaluación de los informes de control interno? Bien, pues la evaluación de los informes de control interno, en definitiva la evaluación del propio control interno, valorando su carácter integral, pues lo que tiene que intentar buscar es ver si es completo, si los instrumentos a los que hace referencia pues permiten identificar adecuadamente lo que se sostiene en su propio contenido, y como cualquier trabajo de evaluación de un informe, pues estará sometida a las verificaciones y a las preguntas y a las aclaraciones que requiera precisamente con los autores y poderlo de esa manera evaluar. Yo creo que es un trabajo de evaluación no solo de un informe propiamente dicho, sino del efectivo control interno integral que se pretende aplicar. Muy bien, hay una segunda pregunta que el traslado también está dirigida a Ramón Álvarez de Miranda, que dice: ¿tiene alguna previsión el Tribunal de Cuentas de la elaboración de guías de auditorías similares a las guías de auditoría operativas o de regularidad contable adaptadas a las entidades locales? En estos momentos no tenemos previsión de elaboración de estas guías a corto plazo, en la medida en que el Tribunal está precisamente enfrascado en la elaboración de este tipo de documentos, pero no solo de un departamento o de adaptaciones a un departamento concreto, sino al conjunto del Tribunal. En un futuro yo creo que podremos dar satisfacción a este tipo de demandas, pero a corto plazo no puedo dar una respuesta positiva. Muy bien, hay otra pregunta que está abierta y bueno, me voy a atrever a decir yo algo sobre ella. Dice: ¿podría darnos instrucciones para identificar los casos de responsabilidad contable? Vamos a ver, esto es un tema evidentemente complicado. Realmente habría que acudir a la jurisprudencia del propio tribunal en cuanto a que una conducta es o no de responsabilidad contable. En cualquier caso, yo me tomo nota de esta cuestión porque nosotros, que en la Sindicatura de Contes procuramos hacer públicas nuestras guías de fiscalización, aunque no tenemos la función consultiva, nadie se puede dirigir a nosotros, excepto las Cortes, para cuestiones de su competencia, para que podamos expresar nuestra opinión sobre una consulta que se nos hace. Lo que pasa es que eso nosotros a veces lo hemos convertido en algo distinto. Nosotros nuestras guías de fiscalización las publicamos y en alguna ocasión alguna de ellas ha venido derivada de alguien que nos ha preguntado algo. Entonces, en lugar de responderle, hemos estudiado la cuestión y hemos hecho pública nuestra posición sobre determinadas cuestiones. En algunas nos quedamos a medio de hacerlas, como fue el tema de la estimación del dudoso cobro, cuando el tema estaba sin determinar por la propia regulación que se hizo de carácter normativo
recientemente y nosotros estábamos preparando una guía sobre nuestra interpretación de cómo había que hacer esto. Tomo nota porque a lo mejor puede ser útil que a la hora de nosotros, de una manera interna, podamos decir que consideramos algo o no responsabilidad contable, podamos, esa guía que nosotros podemos utilizar para nosotros internamente, podamos poner ejemplos y colgarla de alguna manera que pudiera ser utilizable por otros. Dar guía de antemano, pues, bueno, pues instrucciones ahora mismo no creo que nadie estemos en condiciones de emitirla, pero sí, yo personalmente tomo nota y como nuestra web en lo que son las guías está accesible, pues bueno, pues podríamos en su caso, o podría recurrirse a ella. ¿Aún llega alguna pregunta más? A ver. ¿Por qué se sigue hablando, es que no sé si lo entiendo bien, por qué sigue hablando continuamente de colaboración de control externo e interno cuando nunca se ha desarrollado en la práctica? Los órganos de control internos se sienten fiscalizados, no apoyados. Bueno, yo es que creo que en cualquier caso es normal que el control interno también se sienta fiscalizado. Ya hemos comentado anteriormente que una de las cosas que tenemos que hacer es evaluar ese control interno, entonces es razonable que eso pueda ocurrir. Pero también es verdad que tampoco se puede afirmar del todo que no haya colaboración entre el control interno y el control externo. Yo no sé si mis compañeros quieren desarrollar, yo añadiría algo, pero le cedo la palabra a Ramón. Yo insistir en lo que has dicho, es decir, que el hecho de que el control interno se sienta fiscalizado por el control externo es ni más ni menos que el cumplimiento por nuestra parte de una obligación legal. Es decir, tenemos la obligación de fiscalizar al control interno como tenemos la obligación de fiscalizar todos los aspectos de la gestión económico-financiera del ayuntamiento o de cualquier entidad. Lo mismo que se aplica para cualquiera entidad pública. ¿Por qué hablamos de colaboración? Primero, porque es cierta y porque es necesaria, en el sentido de que nosotros, cuando hacemos los informes, intentamos respaldar e intentamos apoyar la labor realizada por las intervenciones locales y por el control interno, en la medida que sois nuestro mejor aliado para poder determinar el alcance de los trabajos que vamos a realizar, y no solo el alcance de los trabajos, sino que aquellas cuestiones que han sido advertidas en un informe pues que mantiene una evidencia de un comportamiento sobre el que hemos desarrollado una crítica, pues se va a implementar medidas para su cambio. Y fundamentalmente porque cuando hacemos todos los informes sobre, por ejemplo, los sistemas de provisión y de promoción de los puestos de intervención local, incluso también sobre sus retribuciones y su estatuto, pues lo que estamos pretendiendo defender es la existencia de interventores y de control interno que tengan el grado de autonomía y dependencia necesario para que pues verdaderamente su opinión fuera y sea tenida en cuenta en el ámbito local. La verdad es que a mí me produce cierta tristeza escuchar una reflexión de este tipo, si les soy sincera, porque, así dicho muy gráficamente, en ninguno de los trabajos que hemos impulsado en el Consejo de Cuentas de Galicia, en las entidades locales o en cualquier otra entidad, se busca poner colorado a nadie, ni poner de manifiesto enormes errores. Yo creo que todo lo contrario, lo que pretendemos muchas veces, o bueno, siempre, el objetivo final es que funcione mejor la entidad que estamos fiscalizando, es la mejora de la gestión pública, es el objetivo final. ¿Cómo se logra eso? Muchas veces señalando aquellos puntos débiles que se han producido, pero nunca para poner en evidencia el trabajo anterior, sino para hacer recomendaciones cómo mejorarlo. Yo siempre lo he entendido así, nunca lo he entendido como
una búsqueda de búsqueda del error, de detección de las irregularidades, se ponen de manifiesto para mejorar, no como un simple ejercicio de crítica, ¿no? Entiendo que el interventor, cuando hace su trabajo, actúa de la misma manera, en realidad. Trata de que los distintos procedimientos se realicen correctamente, ahora que todos los procesos funcionen correctamente, y por eso de verdad me produce una gran tristeza que se perciba así nuestro trabajo. Como señalaba ahora Ramón, muchos de los trabajos que hemos realizado en materia de acuerdos contrarios a reparos, de análisis del propio control interno, lo que desde luego en el Consejo de Cuentas de Galicia, estoy segura que en los demás OCEX también, lo que se pretende es reforzar el papel del interventor, poniendo de manifiesto un muy buen trabajo y precisamente la falta de atención que tiene posteriormente ese reparo que ha sido formulado y que ha pasado desapercibido, que se ha levantado sin ninguna consecuencia. Creo que es al contrario, tratamos de fortalecer el funcionamiento del órgano de control interno en la mayoría de las ocasiones. Es más, personalmente lo valoro de muy buena medida. Muchas de las denuncias que nos llegan al Consejo de Cuentas de Galicia de partidos de la oposición o de particulares vienen basados precisamente en los acuerdos de reparo y han servido. Ahora mismo tenemos, si no recuerdo mal, 10 trabajos de fiscalización que traen causa de las denuncias que hemos recibido, fruto del trabajo del interventor previo. O sea, confiamos muchísimo en el trabajo que hace el interventor. Pero bueno, en todo caso, trataremos de mejorar esa línea de colaboración para que sea percibido de otra manera en el futuro nuestra labor. Lo estamos haciendo mal, tomamos nota, ¿no?, de que ese espíritu debe transmitirse de otra manera. Ramón. A la pregunta que se nos ha enviado sobre instrucciones para identificar los casos de responsabilidad contable, he de reconocer que no es una pregunta fácil de responder, entre otras razones, bueno, pues porque los informes de fiscalización, nosotros, una de las cuestiones que rehuimos es el señalamiento de la responsabilidad contable. El señalamiento de la responsabilidad contable le corresponde su realización y su inicio al fiscal en el Tribunal de Cuentas y, por lo tanto, es el propio fiscal en su informe el que advierte o no la existencia de estos indicios. Indicar que yo creo que para el que tenga un interés especial en conocer esta materia, el 5 de noviembre hay una jornada en el INAP sobre responsabilidad contable y yo creo que sería muy interesante que aquel que quiera participar, bueno, pues allí habrá participación del Tribunal de Cuentas y también de la Fiscalía del Tribunal de Cuentas, que es el órgano más idóneo para poder precisar aspectos de la responsabilidad contable que, por otra parte, como aquí se ha dicho en las anteriores intervenciones, pues están en discusión. La responsabilidad contable en el ámbito de la contratación y determinadas sentencias del Supremo, determinadas sentencias también de la Sala de Justicia del Tribunal, todo ese tipo de cuestiones para que tenga interés en su manejo más concreto, pues yo le invito a que el 5 de noviembre pueda asistir a este curso del INAP. Gracias. Muy bien, pues no hay preguntas más. Yo, con relación al último que hemos hablado, quiero recordar que nosotros en la Sindicatura de Contes procuramos tener una relación muy fluida con Cosital. Nos procuramos consultar con ellos aquellas cuestiones que puedan afectar al colectivo en los desarrollos y en las instituciones que implementamos, y me consta que también esto el Tribunal de Cuentas lo hace. De manera que, bueno, vamos a intentar que se nos vea como aliados, lo pretendemos, sin perjuicio de nuestra función de controlar control interno. Muchas gracias a todos por su asistencia y dejamos ya paso a lo que es la parte de las conclusiones del Congreso. Muchas gracias.